Bueno, estimados, bueno, estimadas, bienvenidos nuevamente a este capítulo 2 del repaso del curso de obligaciones y contratos. En este caso solamente obligaciones, contratos lo damos en el segundo semestre, pero no importa, queda más lindo el nombre así. Antes que nada, vale la pena aclarar, lo mismo que en el video anterior, no poseemos derechos sobre la información que es extraída, sino que, bueno, la agarramos, la resumimos, la sintetizamos y aquí se las presentamos a ustedes, mis queridos compañeros. También cabe recalcar que no apuntamos a fines lucrativos, sino que estamos acá para estudiar. Vos, yo, voy, yo y yo y vos. Así que bueno, mi gente, mi nombre es Santiago. Continuamos donde nos queda. Así por encima te comento más o menos lo que vimos en el video anterior. Hecho jurídico, acto jurídico, negocio jurídico y nos ingresábamos en contrato, que es donde estamos ahora. Estamos en contrato en cuanto a título y modo. Vamos a hacer un breve repasito y después continuamos con las clasificaciones que vienen para acá. Estábamos bailando en título y modo en el punto de contrato. Así que dice: tradición fue lo último que fuimos comentando más o menos, lo voy a repetir por las dudas si no te quedó muy claro. ¿Qué es la tradición? Bueno, la tradición es un acto jurídico por el cual el deudor transfiere la posesión. Si quien realiza la tradición es el dueño, automáticamente transfiere la propiedad. Pero si el que la realiza no es el dueño, por lo tanto es poseedor, transfiere la posesión. Y si el adquiriente lo hace de buena fe, bueno, se le otorga un título hábil para la prescripción corta. En el caso de los inmuebles son de 10 años y en el caso de los muebles son 3 años. ¿Qué queremos decir con esto? En el caso de que yo voy a comprar un auto, así de tranqui, viene el tipo me dice: te lo vendo $10.000. Bueno, fue horrible. Se lo compro, pero resulta que 2 años después aparece un tipo diciendo: no, mirá, yo soy el dueño legítimo, por lo tanto vengo por el bien inmueble en este caso. Y como el máximo, la prescripción corta es de, en el caso de los muebles, de 3 años, tiene la posibilidad de, bueno, adueñarse del bien, se podría decir, o retomar el bien. Por lo tanto, ¿qué queda? ¿En qué condición queda la parte a quien le retiran el bien? Bueno, básicamente tiene la potestad de utilizar la vicción como recurso de amparo. Es decir, va a ir contra quien le vendió de buena fe, pretendiendo ser el dueño. Bueno, va a ir contra y le dice: bueno, devolveme los $10.000. Y en determinados casos también un tema, un pago por daños y perjuicios. Ahora, la tradición no es un negocio jurídico, sino que es un acto jurídico. Como anteriormente vimos, los negocios jurídicos es donde existe lo que nuestro artículo 11 del Código Civil permite: la flexibilidad a la normativa, la autorregulación. Bueno, ahora, la tradición es un acto jurídico. Por lo contrario, lo anteriormente mencionado está regido por normas específicas, las cuales no pueden modificarse. Por lo tanto, los efectos están predeterminados por el sistema jurídico. No hay autorregulación de los efectos por parte de quien lo conforma. La tradición es un acto jurídico convencional, es un acto jurídico de cumplimiento de la obligación de dar y tiene por función transferir derechos de tenencia, posesión y propiedad de un patrimonio a otro. El sistema de transferencia de la propiedad inter vivos en el derecho uruguayo surge de un conjunto de normas, las cuales exigen el título, que sería el contrato productor de obligaciones, y el modo, el acto jurídico de tradición. Así que entonces tenemos título y modo, que serían producto de obligaciones, y acto jurídico. Y por acá dejamos el temita de título y modo y nos adentramos en los principios del contrato. Bueno, el primer principio, ya sabemos que hay una banda ida de principios, pero nosotros vamos a centrarnos en los que dimos, porque si no sería un quilombo. El primer principio, muy importante, principio de relatividad. Bueno, ¿qué dice el principio de relatividad? El principio de relatividad consta en que el contrato produce normas jurídicas particulares que se aplican solo a las partes del contrato. Artículo 11 del Código Civil, papá, de memoria te lo tenés que saber ya. Según este principio, la eficacia es relativa, es decir, solo produce efecto entre las partes contratantes. Claro está. Bueno, este principio también se verifica con la conexidad. Y también debemos recordar que la eficacia de un contrato puede estar en conexión con los efectos de otro contrato, como por ejemplo los supuestos de los subcontratos, es decir, contratos que existen, bueno,
que se genera otro contrato y están conectados y cosas. Un ejemplo claro puede ser el de su arrendamiento de obra. Claro, claro, ves que la tenés clarita. Básicamente es eso, ¿no? Un contrato que tiene un subcontrato. El de la constructora tiene un subcontrato con el que le hace la electricidad. Y a su vez tiene un contrato, que sería el contrato principal, con la empresa que lo contrató. Contrato, subcontrato. Clarita la cuenta. El siguiente principio es el principio de transmisión hereditaria. Bueno, ¿qué dice este? Ahora bien, los derechos y las obligaciones nacidos de un contrato son transmisibles por herencia, salvo que por su naturaleza, por el pacto o por la ley, sean intransmisibles. Claro está que existen determinados supuestos que especifican a la muerte de quien produce prácticamente la acción de hacer, por ejemplo, y que se establezca que se extingue el contrato por la muerte del mismo. Por ejemplo, serían los famosos contratos institut personae, si no lo dije mal, perdón mi latino. En otra palabra sería, un contrato para que Picasso me pinte un cuadro. Y se muere Picasso y se lo transmitimos a sus hijos. Y no, porque era institut personae, o sea, se extingue el contrato si se muere el pintor. Porque nadie va a pintar como él. Principio de igualdad. Bueno, en este principio, las partes se supone que se encuentran en una situación de igualdad. Una de ellas, por lo tanto, no puede extinguir el contrato, no puede modificarlo o decidir incumplir las obligaciones que de este surgen, sin padecer, obviamente, una respuesta coactiva, desfavorable por parte del sistema jurídico. Aún cuando se haya pactado en él, se requiere un hecho externo a la voluntad del declarante que habilite el desistimiento unilateral. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que la validez y el cumplimiento de los contratos no puede quedar al arbitrio de una de las partes. Es decir, no puedo decir, me voy a bajar, nos vemos, ya se fue el contrato, aunque esté pactado con anterioridad, como una de las cláusulas de que yo me puedo bajar, si pasa X o Y cosa. Bueno, se requiere el presentar un hecho externo para que se habilite el desistimiento unilateral. Y claro está que normalmente la respuesta coactiva desfavorable por parte del sistema jurídico es pagar determinadas multas o daños y perjuicios a la otra parte. Principio de buena fe. Este principio lo tenemos que tener más que claro, literalmente. Bueno, ¿qué dice este principio? Este principio establece que la actuación de buena fe es la forma leal, honesta y colaborativa de las partes que deben adoptar entre sí, buscando la conservación del contrato y su cumplimiento. De este principio se desglosan dos categorías, ¿no? La buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. La buena fe subjetiva consiste en el desconocimiento de un determinado hecho, es decir, creer que aquel de quien se recibe la cosa es dueño. Me quieren vender un auto y yo supongo que el que me lo vende es el propietario, ¿no? Es el dueño. Y por otra parte, la buena fe objetiva consiste en el comportamiento oneroso y leal. Ante el incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe, se establecen acciones a favor del consumidor que incluso incluyen la resolución del contrato. Es decir, si yo veo, si veo que quien me vende ya sabe que este bien o este contrato va a tener vicio y lo hace de mala fe, existen obviamente herramientas como la resolución del contrato para finalizar y amparar al consumidor. Y bueno, y después el último principio al cual vamos a hablar hoy, sinceramente no sé cómo se pronuncia, lo van a ver ahora en pantalla, el cual consiste en que los contratos se pactan para cumplirse. Y bueno, muchachos y muchachas, cerramos con contrato principio. Ahora vamos a la clasificación. Ahora se viene lo picante. Bueno, las diferentes clasificaciones se ven presentes en nuestro Código Civil, claro está, en el artículo 1248 a 1252. Obviamente remito lectura de los mismos para complementar mis comentarios. Primera clasificación. La primera clasificación consta en clasificar en este caso los contratos, en unilaterales, bilaterales y plurilaterales. Algo ya hemos visualizado en el video o en el capítulo anterior en cuanto a estos tres puntos. Lo visualizamos en cuanto a negocios jurídicos. Pero bueno, obviamente vale la pena y es necesario recatarlo nuevamente y comentar. Bueno, estimados, el primer punto.
Unilaterales, clasificación de contratos unilaterales. Los unilaterales son aquellos contratos que establecen obligaciones para solo una parte. Si las obligaciones no son recíprocas, el contrato es unilateral, a pesar de que existan obligaciones para ambas partes. Es decir, claro está que en un contrato tienen que haber dos partes, aunque sea unilateral. La única diferencia es que una de las partes tiene una obligación sobre la otra, o hacia la otra, mejor dicho. Es decir, no hay una obligación recíproca, pero no significa que no hayan dos partes, porque si no hubieran dos partes, no habría un contrato. Ejemplos de las diferentes obligaciones, los diferentes contratos unilaterales, mejor dicho, pueden ser la donación modal. Hay obligaciones para las dos partes, pero no son recíprocas en este caso. Por ejemplo, un caso hipotético, dono un terreno del cual yo soy propietario y establezco que quiero que sea X o se utilice para X o Y cosa. Quiero que se haga un hospital. Bueno, hay obligaciones para las dos partes, pero no hay reciprocidad. Es decir, hay una parte que no recibe nada, o sea, yo no recibo nada, y la otra no está obligada a darme nada. Bueno, ahora tenemos a las clasificaciones bilaterales. Los contratos de carácter bilateral son aquellos contratos donde existe la reciprocidad por ambas partes. Por ejemplo, el más clásico de toda la vida, la compraventa. La parte a quien se ha faltado puede optar por obligar a la otra a la ejecución de la convención, cuando es posible, o pedir la resolución de daños sin perjuicios. Esto se ve o se visualiza en el 1431 de nuestro Código Civil. Excepción del contrato no cumplido. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, básicamente es cuando una de las partes es demandada por la otra, la cual no ha cumplido la obligación que surge del contrato. La parte demandada puede oponer una defensa, esta es llamada la excepción de contrato no cumplido, que sería más o menos como él no cumplió, por lo tanto yo no voy a cumplir. O puede decir, demuestre que puede cumplir antes de solicitar los remedios. Es decir, esta parte dice, yo cumplo si usted cumple. Como usted no cumplió, yo no voy a cumplir. Por lo tanto, en sí es una legítima respuesta. Va, loco, pero qué quilombo. Sí, ya sé que es un quilombo, pero bueno, es lo que hay, muchachos. Contratos de carácter plurilateral, obligaciones plurilaterales. Bueno, son las obligaciones convergentes con un fin común, es decir, hay una obligación de varios. El fin común es la distribución de las utilidades, es decir, hay un fin común y cada uno realiza determinadas cosas para aportar a ese fin. Se obliga a realizar determinadas cosas para aportar a este fin común. En el artículo 1875 de nuestro Código Civil establece: la campaña o sociedad es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartirse entre sí los beneficios que de ello provengan. Para que se tipifique como contrato de campaña o sociedad, es necesario que cada socio se obligue a realizar aportes. Esto está establecido en el artículo 1877 de nuestro Código Civil, y contribuir en las medidas, establecido también en el 1879 del Código Civil. La distribución de la sociedad se prevé por el incumplimiento del socio de su obligación de aportar. Artículo 1926. Bueno, estimados, salimos de la primera clasificación, nos adentramos en la segunda. La siguiente clasificación consta en contratos gratuitos y contratos onerosos. Bueno, arranquemos por el principio, claro está. ¿Qué son los contratos gratuitos? Bueno, es un contrato, o se clasifica un contrato como gratuito cuando hay utilidad para una sola de las partes. Por ejemplo, en la donación, en el comodato, en el mandato gratuito. Es decir, todo esto son claramente de carácter gratuito. No obstante, existen contratos donde ambas partes reciben utilidad o gravamen, pero no son equivalentes. Por ende, entran dentro de los contratos gratuitos. Por ejemplo, la donación modal o el contrato modal. Acá hacemos referencia a que no hay una equivalencia, podría decirse, entre la utilidad o gravamen entre las partes. Entonces, este es un punto muy importante a destacar. Los contratos gratuitos no presentan equivalencia.
Los contratos unilaterales siempre son gratuitos, a pesar de que el código diga lo contrario, en el artículo 1249, inciso 2. Pero los contratos unilaterales no siempre son gratuitos. Esto es lo que dice, citando el artículo. Entonces, en sí, ¿cuál es el eje principal en el que gira toda esta clasificación? Bueno, esta clasificación gira en cuanto a certeza o incerteza de la equivalencia del valor de las prestaciones, siempre en el marco del criterio de equivalencia. Ahora, el artículo 1250 de nuestro Código Civil establece que el contrato es oneroso, o se le llama conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a la que la otra debe dar o hacer a su vez. Y si el equivalente consiste en una contingencia incierta, de ganancia o de pérdida, se le llama aleatorio. Vamos a pasar a desglosar este 1250. Bueno, en el mismo se clasifica a los contratos onerosos en conmutativos o aleatorios, según la certeza o incerteza de su equivalencia. Por lo cual, todos los onerosos presentan equivalencia. Podría decirse que en los conmutativos sí hay certeza y en los aleatorios no hay certeza. Así que volvemos a reiterar algo muy importante. Todos los contratos onerosos tienen equivalencia. El criterio de equivalencia es el que determina si el contrato es oneroso o no. Esto se visualiza en el inciso 2 del 1249. Todos los bilaterales entran como onerosos porque existe reciprocidad y esa reciprocidad otorga equivalencia, aunque el código, como ya mencionamos antes, diga lo contrario. Es decir, por ejemplo, si yo voy a comprar un vehículo por $10.000, hay equivalencia. O sea, estamos hablando de un contrato oneroso y estamos hablando de un oneroso bilateral. Claro está, ¿no? Porque hay dos partes, bueno, dos partes que se obligan. ¿Hay equivalencia acá? Sí, ¿por qué? Porque voy a comprar el vehículo a $10.000. Por lo tanto, él pone el monto, o sea, su vehículo vale $10.000 y yo pongo el dinero. Hay equivalencia de 10.000 y 10.000, ya sea en el sentido material que representa el vehículo o el sentido material que representa el dinero. Un paréntesis muy grande a destacar y a remarcar. Atentis. Si hay obligaciones para las dos partes, hay reciprocidad. Si hay reciprocidad, hay equivalencia. Por lo tanto, es oneroso. En el caso de los unilaterales, son siempre gratuitos. Cuando tienen obligaciones para las dos partes, las mismas no son recíprocas, no hay equivalencia. Es decir, no es lo mismo un contrato unilateral, como bien podría ser una donación, donde una de las partes no recibe nada a cambio, que un contrato de compraventa, donde ambas partes establecen un determinado monto, hay una reciprocidad en cuanto a obligaciones y hay, por lo tanto, una equivalencia. Por lo tanto, nuevamente reitero, es oneroso. Uy, pero qué quilombo, ¿no? No es fácil la vida, mi cielo. La clasificación, la tercera, en cuanto a conmutativos o aleatorios, en cuanto a certeza o incerteza, es lo que hemos comentado un poquito antes. Así que ambas clasificaciones se van a complementar. Pero, de igual manera, vamos a repasar lo mismo para que quede más que claro el punto anterior. Un ejemplo de conmutativo podría ser la compraventa, como ya lo llevé a colación, porque hay una equivalencia cierta de las prestaciones. Y un ejemplo de aleatorios podría ser, claro está, siempre tiene que estar presente la incerteza, es decir, tiene que haber, debe ser incierta la ganancia o la pérdida. Esto se visualiza en el artículo 2167 de nuestro Código Civil. Por ejemplo, la renta vitalicia es un ejemplo de contrato aleatorio, que es un contrato, aunque no parezca muy usual. Un ejemplo de renta vitalicia podría ser: tengo un terreno, lo entrego al banco, contratando con la aseguradora un pago determinado después de, no sé, un plazo, 50 años. Es decir, después de los 50 años cumplidos por mi parte, voy a empezar a recibir una renta mensual hasta que me muera. Esto es incierto, ¿en qué? En cuanto a ganancia y pérdida, porque me puedo morir a los 52 años, como me puedo morir a los 100 años, por lo tanto el banco me tiene que estar pagando la renta de 50.000 pesos hasta que me muera. Prácticamente esto es lo que se establece en el 2167 en cuanto a equivalencia incierta de ganancia. Y ahora sí, vamos a la última clasificación: contratos principales y contratos accesorios. Los contratos principales son aquellos que pueden existir por sí mismos. Es decir, son contratos independientes.
Por ejemplo, la compraventa, la donación, el arrendamiento, el depósito. Y los contratos accesorios son aquellos que intervienen para asegurar la ejecución de otro contrato. Es decir, dependen de un contrato principal, como por ejemplo el contrato de garantía, cuya función consiste en asegurar un crédito. Pero de igual manera no siempre los contratos accesorios tienen, por ejemplo, un objeto de asegurar el cumplimiento de un contrato principal, porque también tenemos a categorías muy importantes como lo son los subcontratos. Características del contrato accesorio. Bueno, sus características son su existencia, su transmisión y su extinción. En cuanto a existencia, bueno, el accesorio necesita del principal para poder existir. Esto significa que si el crédito es nulo absolutamente, o si era básicamente válido pero se extinguió, el contrato garantía no puede existir. Es decir, este contrato accesorio de garantía dejaría de existir si no existe el contrato principal de crédito. En cuanto a su transmisión, bueno, el contrato accesorio sigue las vicisitudes del contrato principal. Si el crédito está asegurado con una hipoteca, por ejemplo, de acuerdo al artículo 1761, la venta o cesión de crédito comprende sus accesorios, como la fianza, prendas, hipotecas o privilegios. Si se da el crédito, la hipoteca también va. Es decir, si vende un bien que estaba hipotecado y la otra persona lo compra, es decir, la hipoteca va tras ese bien, por lo tanto la otra persona también estaría con la hipoteca encima. Podemos también visualizar una sesión de crédito. Por ejemplo, el acreedor lo llamaremos A y al deudor lo llamaremos B. A vende a un tercero, a C, bueno, cede el crédito o vende el crédito a C, y C pasa a ser el acreedor de B, que antes era el deudor. Por lo tanto, C obtiene el crédito, fuera del monto que fuera, más los intereses que B debería pagarle en su momento a A. En cuanto a extinción, bueno, se extingue con el principal porque el contrato accesorio no tiene una vida autónoma, sino dependiente de lo que otorga o de lo que sucede con el principal. Por ejemplo, el artículo 1466 de nuestro Código Civil establece: la paga desde el momento que se verifica extingue la obligación principal y accesoria. Ahora hacemos foco en el artículo 1251 de nuestro Código Civil, donde se visualizan los contratos accesorios de garantías y los subcontratos. El subarrendamiento de la cosa. Bueno, el arrendador arrienda al arrendatario y le concede el uso y goce de un inmueble. Y este arrendatario a su vez arrienda a otro, es decir, a un tercero, que se le llama subarrendatario, con el cual celebra un contrato que se llama subcontrato o de subarrendamiento, que es entre el arrendador y el arrendatario y el subarrendatario. El arrendatario pasa a ser el subarrendador frente al subarrendatario. Es decir, hay una persona A, una persona B y una persona C. A le alquila la casa a B, sin embargo B le alquila a C la casa de A. Es decir, hay un subcontrato. Los invito a la lectura del artículo 1791 y el artículo 1821 en cuanto a el subcontrato. En el siguiente ejemplo pasamos a ver un ejemplo de algo que pudiera suceder y visualizamos la respuesta en este caso. Bueno, en caso de que el arrendatario le deba el arrendamiento al arrendador, a su vez el subarrendatario le debe al arrendatario. Por ende, el arrendador puede ir contra el subarrendatario en caso de que el arrendatario incumpla. ¿Qué quiere decir con esto? A, B y C. El dueño de la casa, el que alquila en primer lugar, y C es el que le alquila al que alquila. Si B le debe a A, es decir, al que le alquiló en primer momento, A tiene derecho a ir contra C y solicitar que se le pague a él en primer lugar lo que debería pagársele a B. Ahora pasamos al subarrendamiento de obra. Lo mismo sucede en el subarrendamiento de obra. ¿Qué pasa? Otro contrato muy importante, por ejemplo, se contrata a un constructor o una empresa constructora para que construya un edificio. Y esa empresa constructora que hizo un arrendamiento de obra con el propietario de la obra que se le ha encargado, celebra a su vez diferentes arrendamientos de obra, por ejemplo, con la empresa de luz, con la empresa sanitaria, y por lo tanto son todos estos subarrendamientos de obra.
Tenemos el arrendamiento de obra principal y los diferentes subarrendamientos. Los invito a hacer la lectura del 1851. Acá, en este punto, se van a establecer las diferentes acciones que tuvieran las personas A, B o C en el subarrendamiento de obra. Y bueno, estimados y estimadas, dejamos las clasificaciones por acá. ¿Quedan más clasificaciones? Sí, quedan unas 3 o 4 más. No hay apuro, en el siguiente video, la siguiente parte, estarán disponibles.